El libro de Lucas, vamos a buscar el capítulo 17. En otras ocasiones he buscado este texto para hablar acerca del perdón. Definitivamente al principio de eso habla, pero inmediatamente después de la descripción del perdón, habla sobre una historia muy interesante, porque Lucas es muy detallista. Lucas nos da detalles que otros escritores bíblicos no dan, específicamente entre los evangelios. Y aquí tenemos la historia de un grupo de leprosos que se acercan a Jesús, 10 para ser exactos, 10 leprosos, y vamos a ver cómo el Señor los curó a ellos y la enseñanza que nos puede dejar. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Luego vamos a orar para pedir la dirección del Señor y luego vamos a desarrollar el texto. En Lucas 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos las gracias por este pasaje. Queremos pedir tu dirección, Señor, sobre nuestras vidas. Específicamente, Señor, que podamos evaluarnos internamente, que podamos pensar cuál es nuestra verdadera motivación para seguirte a ti, para asistir a la iglesia, para conectarnos, para decir que soy evangélico, que soy cristiano. ¿Cuál es la motivación para estar ubicado en esa clasificación? Para poder decir soy hijo de Dios, ¿cuál es mi motivación? Enséñanos, Padre, a través de esta historia y a través de las palabras tuyas dejadas acá por medio del evangelista Lucas. Gracias te damos. Y pedimos, Padre, que bendigas las familias que están escuchando este mensaje, que bendigas sus vidas, que bendigas los líderes de la familia y que tú puedas permitir que las familias enteras te glorifiquen, que sean agradecidas y que podamos meditar y pensar siempre en la obra tuya, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos prácticamente finalizando este año. Ya una semanita, este es el primer día de la última semana. Y es bueno hacer una reflexión. Normalmente, cuando hablamos de que estamos finalizando, siempre tendemos a ver hacia adelante. Los desafíos, las metas, los propósitos que nos vamos a establecer hacia adelante. Pero yo quisiera en esta oportunidad que viéramos hacia atrás, que viéramos lo que el Señor ha hecho, que viéramos lo que ha sido este año para nosotros, lo que ha significado este año y cómo podemos nosotros enfrentar esa situación. Y vamos a usar esta historia para ilustrarnos el tipo de fe que nosotros como cristianos deberíamos o tenemos. Así que aquí tenemos a esta historia interesante de los 10 leprosos que buscaron a Jesús para ser sanados. El Señor los sanó, pero solamente uno regresó para dar las gracias. Entonces, esta historia ilustra la vida cristiana o la vida de muchos cristianos que buscan a Jesús
solo por un interés personal. Y algunos son muy sinceros. Yo he hablado con cristianos que les digo, bueno, ¿y por qué vienes a la iglesia? Ellos dicen, no, yo vengo aquí por mis hijos. Quiero que tengan una buena dirección. Quiero que ellos vayan aprendiendo los caminos de Dios. Y no dice por mí, dice por mis hijos. O sea, ese es su interés. Él no busca a Dios, busca bienestar para sus hijos. Hay otros que me dicen, a mí me gusta el ambiente de la iglesia, me gusta, hay buenas personas, te invitan a comer, salen a pasear, hay buen compañerismo y bonito el ambiente, me gusta la iglesia, por eso vengo. Entonces, son motivaciones egoístas. Hay otros que todavía están un poco más apartaditos que dicen, no, yo vengo porque a mi esposa le gusta. A ella es que le gusta esto y a mí me gusta acompañarla. Y pues bonitas las enseñanzas que da el pastor, lo que medita, lo que enseña, y buenas reflexiones que se dan. Entonces, eh, me gusta, o sea, es una buena manera de invertir el tiempo. Pero qué triste que estas motivaciones son las que algunas personas están usando para acercarse a Dios. Y la verdad son muy egoístas. Hay otros que dicen, no, pues yo lo que quiero es tener un buen futuro para mi familia, para mí también, y por eso me acerco a Dios, para poder ser una mejor persona. Y igual no sale del mismo enfoque, de la misma cosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación para seguir a Jesús? Si podemos hablar de seguir a Jesús, porque muchos ni siguen a Jesús, lo que hacen es conectarse y escuchar el mensaje. Es más, se conectan y abren la pantalla y están haciendo otra cosa. Están haciendo el desayuno o haciendo otra cosa y están oyendo al pastor ahí. Y dicen, no, ya oí el mensaje, ya lo oí. O sea, no tienen ni en qué anotar, no están ahí del todo interesados, pero están en el culto, o sea, se conectó. Eso ya es bastante, ya que se conectó. Entonces, como decíamos al principio, esa sed de la palabra, ese amor de buscar al Señor, ese deseo de seguir a su maestro, a su Dios, como que no está en todas las personas. Y a veces una vacación como las vacaciones de fin de año, como que es el mejor elemento para distraernos de las cosas espirituales. Sí, nos distraemos. Y hay una ilustración muy interesante de esto, que había una celebración en un castillo. Los hijos del dueño del castillo habían tenido un hijo y habían invitado a todos los de la nobleza para que llegaran a, pues a ver al niño que había nacido. Y entonces al niño lo tenían acostadito allí en una camita cerca de la entrada, porque pues querían que descansara para cuando fuera la presentación del niño, pues el niño estuviera tranquilito y que no llorara. Ahí estaba. Entonces cuando la gente comenzó a llegar, entregaban sus trajes, sus abrigos, lo sobre todo, y se los daban a un señor ahí, y el señor pues no hallaba dónde ponerlos y los metía en ese cuartito. Ahí los tiraba en una cama. Pero ahí estaba el niño y no se dio cuenta y comenzó a tirar un traje, un abrigo, un suéter y todo encima del niño. Todo lo iban tirando encima del niño y toda la gente bien contenta y entraban ya tomando sus refrescos, las comiditas de entrada, etcétera. Y llegó el momento de la presentación y dijeron, ¿y el niño? ¿Dónde está el niño? Y comenzaron a buscarlo y a todos se les había olvidado el niño, porque estaban tan ocupados en la organización del evento que se les olvidó el verdadero motivo de aquel evento. Y el niño estaba ahogado debajo de todos los trajes. A veces nos pasa así a nosotros en la Navidad. Estamos tan envueltos en cosas, en qué hacer, que el pavo, que la comida, que la visita, que las compras navideñas, que las decoraciones y bueno, tantas cosas que como que se nos olvida realmente cuidar de nuestra vida espiritual.
Y eso es fácil y nos pasa a todos. Y como que tenemos que hacer un esfuerzo para decir, no, momento, aquí vamos en esta motivación. Entonces, en nuestra vida cristiana nos pasa igual. Nos motivamos por otras cosas que no es la verdadera motivación. ¿Sabes qué? El Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que le sigamos a Él, para que le reconozcamos a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador y que le sigamos fielmente. Pero en el camino nos perdemos. Fácilmente tenemos otras motivaciones, otras cosas que hacer y como estos 10 leprosos, así nos sucede a nosotros. Por eso esta historia describe la vida cristiana de muchos que están con unas motivaciones totalmente desfiguradas y están haciendo otras cosas y van a la iglesia con otra motivación y están perdidos en tantas cosas y no se dan cuenta de las bendiciones que nos estamos perdiendo. Entonces, vamos a ver la fe de estas personas, porque se requiere fe para estar cerca de Dios, pero se requiere más fe para seguirle, pero se requiere mucho más fe para reconocerle como Señor, como Salvador, adorarlo, para amarlo. Y vamos a ver estos 3 tipos de fe que se manifiestan en esta historia. En primer lugar, vamos a ver que los leprosos tuvieron fe para buscar a Jesús. Pero esto es como cuando le dicen a uno, miren, ahí hay un buen doctor, puede ir ahí para, tal vez él lo sana. Sí, ¿verdad? Voy a ir. O sea, tiene fe que tal vez ese doctor le puede dar una sanidad o un buen trabajo que le pueda hacer. O le dice, mire, venga a la iglesia, Dios ayuda. Sí, ¿verdad? Sí, voy a ir. Pero es como esa idea de voy a ir tal vez, tal vez. Y eso es lo que motivó a estos leprosos, 10 leprosos. Ahí en Lucas 17, versículo 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, ellos estaban conscientes de su necesidad, ni tuvieron que decir, mira, tenemos lepra y queremos que nos sanen. No, con solo verlos, porque en Levítico dice que las personas leprosas deberían de andar andrajosas, o sea, su aspecto debería de demostrar su enfermedad. Y cubiertos, estar todos mal cuidados, en otras palabras. Y aislados de la sociedad, o sea, ellos no podían estar entre la gente, aun que tuvieran muchos recursos económicos. Toda su estatus religioso se perdía, su estatus social se perdía, su estatus económico se perdía. Si tenía lepra, se volvía igual que cualquier otro leproso. Y se unían aún samaritanos y judíos, aún de clase alta, clase media, sacerdotes, lo que fuera, todos unidos en un solo grupo. ¿Cuáles son? Los leprosos. Y aquí teníamos un grupo de leprosos que a lo mejor venían de diferentes estratos sociales, a lo mejor eran diferentes personas que ni se conocían, pero tenían un problema en común y es que tenían lepra. Y la lepra prácticamente era algo que descalificaba socialmente a las personas. Eliminaba la posibilidad de mantener una relación familiar, los quitaba de cualquier privilegio social y se volvían prácticamente en personas, digámoslo así, ya estaban muertas en vida. Allí estaban estas personas. Y en el libro de Levítico dice, no lo vamos a buscar, pero dice en la instrucción que los leprosos deberían de estar fuera de la ciudad. Y si veían a una persona, los leprosos, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, porque esa es una forma, así como la serpiente cascabel mueve su cascabelito, ellos deberían de gritar, inmundo, inmundo, para advertir a los que iban acercándose, advertirles, tenemos lepra y se te puede pasar porque esto es contagioso. Entonces ellos gritaban inmundo, inmundo cuando veían a una persona para decirle vete por otro lado o no te acerques a mí porque te puedes contagiar. Y esa era la forma en que ellos evitaban el contagio, o sea, la sana distancia la hacían por gritar inmundo, inmundo. Y aquí venía Jesús con sus discípulos y a lo mejor quizás algunas mujeres, no sabemos. Ahí venía el Señor haciendo un viaje desde
Galilea hacia Jerusalén. Y iban en ese lugar y ahí venía un grupo de leprosos. Y esos leprosos, cuando vieron a Jesús y a los que iban con él, lejos de gritar inmundo, inmundo, ellos gritaron otra cosa. Dice el versículo ahí, y alzaron la voz. O sea, ellos gritaron, sí, pero no gritaron inmundo, sino que gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fue un grito diferente, un grito de esperanza, un grito de buscar una necesidad. Sabían que Jesús podía sanarlos. ¿Cómo sabían ellos eso? ¿Y cómo lo identificaron? Bueno, era fácil. Justamente allí en el libro de Lucas, en este mismo libro, en el capítulo 5, es decir, ya esto ya lo sabían ellos antes, versículo 12, Lucas 5, versículo 12, dice así, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró delante de él, rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más. Vean qué interesante. La fama de Jesucristo se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Obviamente a estos 10 leprosos ya les había llegado la noticia. Oye, Jesús sanó a un leproso. En serio, sí, lo sanó. Mira, lo tocó e inmediatamente quedó limpio. Y le dijo, ve al sacerdote a presentarte y presenta tus ofrendas para que te declaren limpio. Porque en aquel entonces los que definían si una persona era enferma de lepra o no, o los que definían el castigo de cuarentena, por decirlo así, eran los sacerdotes. Según el Levítico, un enfermo con lepra tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote le decía si lo que tenía era lepra o no era lepra, si era contagioso o no era contagioso, si tenía que estar recluido allí en cuarentena esperando a ver que se manifestara o definitivamente ya aislado totalmente. Entonces, esa era la instrucción que Moisés había dado. Y tenía que presentarse al sacerdote, el sacerdote lo examinaba y declaraba una sentencia sobre él. O sea, una sentencia de muerte prácticamente aislado totalmente de la sociedad o en cuarentena para mientras se definía la situación. Por eso Jesús le dijo, ve. Y qué interesante que no solo uno, sino comenzaron a llegar, me imagino, en el ministerio de Jesús, que sanó a varios leprosos y que llegaban donde los sacerdotes y el sacerdote le decía, ¿y tú? No, pues que vengo para que me revises porque tú mismo me declaraste a mí leproso y quiero que me revises. Y ya lo veía, ¿no? Pues parece que tú nunca tuviste lepra, pero tú me dijiste que yo tenía lepra y ¿qué te pasó? Pues Jesús me sanó. Bueno, y ya se iba. Y luego otro leproso. ¿Y a ti? No, pues Jesús me sanó. Y los sacerdotes estaban oyendo el testimonio de Jesús. Sabían qué es lo que estaba pasando, que estaban siendo sanada mucha gente. Entonces, esto dice para testimonio, dijo el Señor allí, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos, para que se den cuenta los sacerdotes de que quien está aquí es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue interesante. Así había pasado y la fama se extendía por toda la zona. Y la gente le conocía más y más. Entonces, ¿qué esperanza había llegado al corazón de estos leprosos? 10 leprosos. No sabemos si habían más leprosos, pero por lo menos 10 se pusieron de acuerdo en buscar a Jesús. Tenían fe para creer que Jesús les podía sanar. ¿Por qué? Porque ya había sanado a otros. Dice, oye, lo sanó, vamos.
Sí, entonces vamos a buscarlo. Definitivamente vamos a buscar a Jesús. Entonces, cuando le vieron a Jesús, le hicieron la petición y les dijo así abiertamente que los sanara prácticamente. Entonces, quizás dijeron ellos, bueno, digámosle de todas maneras, ¿qué podemos perder? No perdemos nada, quedamos como estamos. Y vamos y le pedimos. Y lo peor es que puede pasar es que nos digan, no, 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 háganse a un lado. Pero decidieron ir por esa posibilidad de ser sanados. Y esto para mí es una fe muy débil. Es una fe egoísta. Es una fe que busca solamente el beneficio personal. Busquémoslo para que me sane. Y ya. Entonces, pero es una fe no muy fuerte, sino tiene la posibilidad de que pueda ser sanado. Pero es suficiente fe para intentarlo. Y ellos lo hicieron. Yo espero que esta no sea la fe que te motiva para seguir a Jesús o para buscar a Jesús como ellos. Una fe únicamente para llenar una necesidad que ellos estaban presentando en ese momento. Segundo lugar, una fe para obtener el favor. Una fe para buscarlo, primeramente, para intentar a ver qué pasa. Y en segundo lugar, una fe para obtener su favor. Dice ahí en el versículo 14, cuando él los vio, Jesús los vio a ellos. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí se requiere un poquitito más de fe. Ya es una fe en acción. Es impresionante la historia porque estos hombres leprosos recibieron una instrucción de Jesús. A lo mejor algunos de ellos estaban esperando que, como la historia anterior dice que Jesús se acercó, lo tocó y fue limpio en el momento, al instante, que a lo mejor algo así iba a pasar. Pero no, Jesús le dijo, vayan al sacerdote, preséntense para que los declare limpios. Y ellos obedecieron. Eso es lo importante de la fe en este caso, obedecieron. Estaban motivados, había una motivación colectiva. Oye, ¿qué dijo? Que fuéramos al sacerdote. Pues vamos entonces. Y comenzaron a caminar hacia el sacerdote, no sé si hacia Jerusalén o hacia Galilea o hacia Samaria, donde había algún sacerdote cercano o el mismo sacerdote que los declara a ellos leprosos, a ese mismo fueron a buscar. Entonces, la cosa es que se fueron, la Biblia no dice dónde, pero se fueron buscando al sacerdote. Allá iban los 10 y a lo mejor comenzaron a dar pasos, caminar y caminar, y se miraban las manos y se miraban entre ellos y iban todavía leprosos. Y seguían caminando, comenzaron su viaje de fe y comenzaron a caminar y en el camino se dieron cuenta que eran sanados, que sus manos ya no tenían llagas, que su piel que había sido comida por eso, por la lepra, había sido restaurada y que ya todas sus llagas habían sido sanadas. Y ellos felices, y a lo mejor comentaron entre ellos, oye, mire, ya me sané, yo también, y yo también. Entonces dijeron, pues entonces corramos al sacerdote para que nos declare limpios. Y comienzan los 9 corriendo a buscar al sacerdote, pero uno de ellos dijo, no, un momento, yo tengo que regresar a darle gracias al que me sanó. Y aquellos estaban interesados más en la vida social, más en que les declararan limpios, más en su ego personal, porque era la fe, esa es la fe. Hay mucha gente que busca a Jesús precisamente ¿para qué? Para que le resuelva un problema. Y hay gente que así equivocadamente invitamos a personas. Venga Jesús, Él te va a ayudar y te va a resolver tu problema. Y a veces lo llamamos equivocadamente. ¿Por qué? Porque una vez resuelto el problema, la persona se vuelve a ir, porque para eso llegó. Y agarran a Jesús como un médico, que solo lo buscan cada vez que está enfermo. Y va y hacen lo mismo. Y eso es lo que pasa. Yo hace poco le comentaba a una persona, le dije, tú eres mejor creyente cuando estás en silla de ruedas que cuando caminas. Porque en silla de ruedas se genera fe y busca a Dios y da testimonio y habla y lee la Biblia y todo para que Dios le resuelva su problema.
Pero ya que Dios le volvió a dar otra vez la vista, le volvió a dar otra vez la habilidad de caminar, entonces ya que camina se le olvidó lo que había pasado. La vez pasada escuché un testimonio de una señorita que se estaba ahogando, estaba en el mar. Ya de lejos se veía la playa y ella flotando en el mar. Y dice ella que le dijo al Señor: Padre, si me sacas de esto, me voy a consagrar a ti, me voy a ser misionero. Y de repente puso sus pies sobre la arena, había un banco de arena y ahí quedó parado. Y ya Dios lo salvó y lo llegaron a rescatar, la llegaron a rescatar y ya se fue. Pero nunca fue misionera, nunca nada. Solamente era como: ay, Señor, ayúdame. O cuántas personas están en el hospital enfermos y se dan cuenta de la gran necesidad que hay cuando una persona está enferma. Y dice: Señor, sáname, me voy a dedicar a visitar enfermos. Y el Señor lo sana. Y se le olvidó ir al hospital. Dice: no, ¿y para qué voy a ir al hospital? Se me va a pegar un virus o alguna bacteria ahí, no, mejor no. Y se les olvida. ¿Por qué? Porque tenemos una fe que solamente busca lo nuestro, lo de nosotros. Y nosotros debemos de evaluarnos y preguntarnos: ¿qué tipo de fe es la que nosotros tenemos para seguir a Jesús? ¿Mi fe es egoísta? ¿Es una fe que tiene la posibilidad de que algo pueda pasar para buscar a Jesús? ¿O es una fe suficiente como para generar una sanidad en mí, para que Dios me sane, para que Dios me libre del problema, que Dios me provea de mi trabajo, que Dios me dé ventas, que Dios me ayude para salir, que Dios me permita tener esto y tener lo otro? Y entonces, una vez alcanzado eso, Señor, nos vemos, gracias por el favor, nos vemos. Y nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque ya para lo que yo te necesitaba, ya estuvo y ya. Entonces, ¿cuál es tu motivación para seguir? ¿Tienes una fe como ellos que solamente buscan cosas eh, para llenarse a sí mismos egoístamente? Entonces, eh, ¿cómo debe de ser nuestra vida? Si nosotros somos así, que solamente estamos por un beneficio personal, y que cuando las cosas nos van mal nos enojamos con Dios porque no me está bendiciendo, porque no me está dando lo que necesito, entonces estamos mal, estamos mal. No es esa la idea. Ahora, es interesante el porcentaje de leprosos que no regresó delante del Señor. No quiero insinuar de que la mayoría de cristianos, que de 10 uno es agradecido, o de 10 cristianos que están en la iglesia, uno nada más tiene una verdadera motivación. Pues no voy a usar este pasaje para decir eso, pero como que más por lo menos por ahí anda el porcentaje, ¿no? De personas que verdaderamente creen en el Señor, y casi la mayoría andan en sus cosas, andan en sus cosas egoístas. Pero gracias a Dios por aquel uno que tiene una visión. Gracias a Dios por ese uno que está pensando en los demás. Gracias a Dios porque ese uno está dispuesto a dar de sus recursos para alabar y bendecir al Señor. Gracias a Dios por porque ese está dispuesto a proveer y a llenar las necesidades de los demás. Se da cuenta de que ha entrado en un periodo de madurez, y la madurez es interesarse y amar a los demás y seguir al Señor con una verdadera motivación. Y ahí vamos al tercer nivel de fe, y es una fe para volver a Jesús. ¿El Señor te ha bendecido? ¿El Señor te ha ayudado? Pues tenemos una fe para buscar a Jesús. Tenemos una fe para alcanzar el favor de Dios. Y la tercera es una fe para volver a Jesús. Para volver con un propósito. Para volver a Jesús, para demostrarle que realmente tú no le buscabas egoístamente, sino que te interesa la persona de Dios y no sus favores que Él te pueda dar. Claro, Él te corona de favores y de misericordia, dice la Biblia, pero la verdadera motivación tuya para seguir a Dios no son los favores, las misericordias, las sanidades. El Señor dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Y muchas personas así son. Siguen a Jesús porque les dio de comer el pan y los peces. Entonces, dice ahí en el versículo 15 y 16, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Yo este mensaje lo he titulado ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios? Esa fue la pregunta que Jesús dijo. ¿No hay quien vuelva y dé gloria a Dios? Claro, la frase dice, ¿solo este samaritano? Entonces, la pregunta está, el título es como, bueno, ¿qué tipo de cristianos somos? Que solamente andamos buscando el favor personal, pero no seguir a Dios con una verdadera motivación. Esta es la verdadera motivación. Aquel hombre que regresó no estaba eh, buscando su beneficio personal solamente, sino él quería reconocer a aquel que le había hecho el milagro de sanidad. Él quería seguir a esa persona. Y entonces tenemos aquí a este hombre que regresó, tuvo fe para regresar. No le interesaba que el sacerdote lo declarara, ya puedes entrar a la sociedad, ya puedes volver a ver a tu esposa, a tus hijos, ya puedes volver a tu familia, ya puedes trabajar, ya puedes desarrollar una actividad económica, ya puedes tener una vida normal. Todo eso lo dejó a un lado, no le interesó, quería buscar a Jesús para postrarse delante de él, para darle honra, para darle gloria y para darle gracias, porque dijo, tú me diste esto y yo te quiero seguir a ti. Qué interesante saber que hay personas que sí reconocen, porque aquí lo que pasó fue tres cosas. Número uno, este hombre regresó por tres cosas. Número uno, para dar gloria a Dios a gran voz. O sea, reconoció a Jesús como Dios. Este es Dios el que me salvó. Es Dios. Y si es Dios, ¿por qué lo voy a dejar y le voy a poner mi vida sobre el haber encontrado a Dios? El haber encontrado a Dios no es fácil. Pero este hombre dijo, es Dios. Y regresó y glorificó a Jesús. Y Jesús recibió la gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Este hombre dijo, Él es Dios, número uno. Número dos, dice que se postró rostro en tierra a sus pies. Le reconoció no solo como Dios, sino como Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Se postró delante de él, como quien dice, aquí estoy para servirte, aquí estoy delante de ti, Señor. Yo quiero que tú seas el que dirige mi vida, que tú dirijas mis criterios, que tú estés guiándome en mi vida. Y eso es lo que yo anhelo. Claro, ya era un hombre que ya no tenía lepra, pero la lepra era secundario. A veces Dios nos sana de una cosa, pero después nos volvemos a enfermar de otra. Eso era secundario. Lo más importante es que había encontrado a Dios y había encontrado a aquel que iba a ser el Señor de su vida. Y en tercer lugar, dándole gracias. Muy agradecido por darle la sanidad y salvar su vida. Un hombre, una persona, un cristiano que vive agradecido con Dios es aquel que le sirve, es aquel que le sigue, es aquel que tiene muchas cosas por qué dar gracias a Dios. Cuando yo reconozco que lo que recibo viene de Dios, yo me vuelvo muy agradecido. Pero hay gente que cree que tiene para comer porque trabaja, que tiene para hacer las cosas porque él se vitamina, él se cuida, que hace ejercicio y hace todo y por eso tiene buena salud. No, Dios te da la salud, Dios te da las fuentes de ingreso, Dios te provee, Dios te sana, Dios te da palabras para que tú puedas expresarte, Dios te da la habilidad, la inteligencia para que puedas desarrollar tu trabajo, Dios te da la posibilidad de caminar, de hablar, de etcétera. Dios te provee de todo. No eres tú. Si Dios quisiera, Dios te lo quita así rápido. No te confundas. Este hombre vivía pensando, yo quiero depender de Él porque Él es el que me provee de todo. Tres cosas. Le reconoció como Dios, le reconoció como Señor, pero también dedicó su vida para vivir una vida agradecida delante del Señor.
ser agradecido es una gran bendición. Entonces, nosotros estamos finalizando un año. ¿Cómo es tu corazón? ¿Tienes un corazón agradecido? ¿Has visto la mano de Dios en este año? ¿Cómo es tu corazón? ¿Estás muy agradecido porque tú eres el campeón y que tú tienes dinero y porque tú tú caminas, porque tú tienes habilidad para vender o porque tú te provees o porque tienes una familia X, no? ¿O por qué das gracias a Dios? ¿Reconoces que todo proviene de Dios? Ha sido un año de muertes y recuerda, estás vivo. Ha sido un año de enfermedades y estamos bien. Ahí más o menos, ahí vamos, algunos. Este año ha sido un año de muchos problemas económicos. Pero ¿sabes qué? El 25, el 24 había comida en tu mesa. Hay mucho por qué agradecer a Dios. Ha sido un año de mucho temor. Yo me acuerdo que el 2020 decía, no, el 21 va a ser catastrófico. El 21 va a ser el verdadero impacto. La ola se levanta en el 20 y en el 21 revienta la ola económica y que los trabajos y el verdadero... Pero mire aquí, finalizó el 21 y aquí estamos. Aquí estamos todavía con pan y algunos todavía comiendo frutitos rojos en la mañana. Qué bendición eso. Pero, ¿cómo mostramos a Dios nuestro agradecimiento por todas estas cosas? Ha sido un año en el que muchas familias se divorciaron. Un año me acuerdo con la cuarentena, pleitos familiares, discusiones y todo eso en la familia. Y démosle gracias a Dios que nuestra familia está unida, que nuestra familia está allí todavía, que permanece nuestra familia. Sí, han habido dificultades y todo, pero ahí estamos. Dios no nos ha dejado, allí seguimos. Ha sido un año en el que ha habido situaciones difíciles. Se han mostrado los verdaderos amigos y Dios nos ha bendecido. Nos ha rodeado de personas que son bendición en nuestra vida. Este año debemos de reconocer que hemos sido tratados por Dios con misericordia y con amor. Y si vamos a terminar este año, que lo terminemos como ese leproso que regresó, como ese hombre que reconoce que Dios lo bendijo, que Dios lo sanó, que Dios le dio la oportunidad de tener esa salvación. Entonces, qué bendición. Entonces, ha sido un año de temores, de muchos temores, pero el Señor nos ha ido librando uno por uno de los temores y ahora podemos decir, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque aquí estamos. ¿Cuántos pensaban que a lo mejor ese mes no te iban a dar salario? O que a lo mejor ibas a cerrar tu empresa. O a lo mejor que ya no, que te iba a dar una enfermedad y que te ibas a morir y que no ibas a respirar y todo eso. Pero Dios nos salvó de todo eso. Estamos terminando el año escuchando un mensaje que nos está motivando a desarrollar un corazón agradecido, no tener una fe egoísta, sino seguir a Jesús porque Él es Dios, porque Él es tu Señor y porque debemos de servirle dándole gracias continuamente al Señor, porque este año ha sido un año maravilloso. No te fijes, no, pero hermano, es que el 22 viene la inflación más grande, que el 22 ya viene la quinta ola, la sexta y la séptima y la novena, no saber cuántas olas más vienen. Y que voy a perder mi trabajo y que ya me dijeron que si algo pasa, que no voy a poder. ¿Por qué te estás preocupando? Mira, por todas las preocupaciones del 21, Dios te libró. Y Dios no ha cambiado, Dios es el mismo del año 21 que el del 22. Entonces, tú vas a salir adelante porque las misericordias y el amor de Dios está contigo. No creas que, bueno, quién sabe cómo hizo Dios el 21 y me sacó, pero el 22 no creo que, no te compliques, no veas las cosas así, dale gracias a Dios, porque el mismo Dios del 20, del 21, es el mismo Dios del 22. Y Él te va a librar de todos tus temores. Dice la Biblia que nuestros temores deben de estar en las manos de Dios, porque Él dice que nos libra de todos nuestros temores.
Y Él quiere que entremos a este nuevo año que viene con gozo, con alegría, con perspectiva y de decirle, Señor, yo quiero cantar el himno de victoria antes del año, no después. Yo quiero perdón, darte gracias ya por todo lo que vas a hacer en el año. Y yo quiero desarrollar en mi corazón un corazón agradecido, vivir no como los otros leprosos, que lo que les interesó únicamente fue su vida personal, su vida social, su vida familiar, y están metidos en todas sus cosas, en sus actividades, en sus compras y en todo. Pero yo quiero ser como este que te buscó a ti, que se postró delante de ti y que quiere servirle, desarrollando un corazón agradecido. Esa es la fe que el Señor quiere que tú tengas. Y esa es la fe por la cual el Señor nos está hablando a través de este mensaje que debemos de desarrollar. Olvídate de esa fe de posibilidad, esa fe egoísta, y desarrolla en ti un corazón con una fe dispuesta a reconocer a Jesús como Dios, como Señor, y dedicar tu vida a Él en agradecimiento. Vamos a orar. Padre, gracias, porque la vida de estos 10 hombres nos ha dejado una gran lección. Queremos vivir no como aquellos 9 que se fueron, sino como ese samaritano que regresó. Como ese samaritano que regresó y reconoció a Jesús como Dios, como Señor, para que Él comience a guiar su vida y vivir una vida delante de Él, delante de los pies del Señor, agradecida, dándole gracias a Dios por todas las cosas, porque Él nos corona de favores y múltiples misericordias. Padre, te damos las gracias y pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.